¿De qué color son tus ojos? Los ojos de ti morena son como candela en marzo, que cada vez que me miras me matan los candelazos. Por la brasa de tus ojos mi corazón va descalzo. Los ojos de ti morena son como candela en marzo, que cada vez que me miras me matan los candelazos. Por la brasa de tus ojos mi corazón va descalzo. Entre la atracción y el amor hay una brecha que llenar con el conocimiento. El sublime maestre Avatar definía el amor diciendo: amar es comprender. La atracción es, a la luz de la cosmobiología, algo inevitable. El amor va surgiendo o no surge a medida que nos conocemos, que penetramos en la intimidad del otro. En el amor, como en la atracción, la sexualidad es manifiesta desde el hecho mismo de vestirse, peinarse y perfumarse para resultar más agradable al otro. Pero eso que está muy bien puede terminar desbordándose por falta de un conocimiento que nos haga entender cómo hacer un buen uso y tener un control, como dice el sublime maestre en la página 53 del Yuga Yoga Yoguismo, en edición autorizada por el venerable maestre Ferriz, maestría de los sentidos y de las emociones. Continúa diciendo en la página 56, suprimir las posibilidades de goce al tocar sería al mismo tiempo suprimir el control acerca de las formas y de las cosas, sería eliminar una parte de la existencia. Además, no tenemos derecho a matar la vida que nos fue entregada. Se trata pues de controlar el efecto de tocar a fin de no caer en la excitación mental, pero por otra parte se hace imposible distinguir si un plato es liso o es rugoso después de haber suprimido las percepciones orgánicas que rigen el sentido del tacto. Y en la página 526 dice: la traducción de un texto llamado La psicología del alma, página 176. En el apetito sexual no existe mayor malignidad que en el apetito alimenticio, y a menos que usted culmine en morbosidad con respecto a él, lo atisbe con admiración, lo haga girar hacia una meta pervertida, usted no lo hace con pecado. Es interesante señalar que cuando Jesús dijo: cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, Mateo 5:28, utilizó la sutil palabra gunaika, la cual frecuentemente significa mujer casada. Pero muchos escolares piensan en esa frase como el que mira por encima a una mujer con intención sensual, lo cual es algo muy diferente a la incitación pura del tacto físico. La sensación sexual no es por sí misma un pecado. Por último, leo lo que dice en la página 527 del mismo texto Yuga Yoga Yoguismo. Poco a poco los psicólogos aportan al mundo una visión más amplia de las cosas y las libertades naturales cada vez son menos consideradas como anomalías. Una mayor independencia reina cada vez más y más.
A continuación, este discípulo del venerable maestre David Juan Ferriz Olivares, Pablo Elías Gómez Pose, bajo su sagrada bendición, va a leer para ustedes un texto que sobre el matrimonio disertó el venerable maestre en forma verbal y que los discípulos de él, miembros de la Magna Fraternitas Universales en Chimbote, Perú, pasaron a texto escrito. Él pidió desde siempre que estas labores se hicieran, que sus grabaciones se pasaran a texto escrito y que no se guardaran por allí en un roperito, diciendo que eran enseñanzas para personas más evolucionadas. Que el sublime maestre había pedido que no se esconda nada y que al contrario, que se exponga, pero también que no se imponga. El matrimonio en la nueva era, por el venerable maestre Dr. David Juan Ferriz Olivares. Al enfocar el matrimonio en la nueva era, vamos a considerar varios casos de matrimonio. Primeramente, el matrimonio de dos seres que se encuentran dentro del sendero, donde sus relaciones, su tipo de trabajo se ponen al servicio conjunto que brindan a la humanidad, así como también en la parte más íntima, la unión sexual, que entre ellos se da con una conciencia de tipo iniciático. Es de observar en este tipo de matrimonio cómo subsiste esta unión, los hijos, las responsabilidades. Si consideramos el matrimonio cuando uno de los cónyuges se encuentra dentro del sendero, pero que sin embargo el otro no lo acompaña en ese camino, nos preguntaríamos, ¿qué tipo de trabajo, de relaciones pudieran subsistir? ¿Cómo se daría la unión carnal y los hijos? Y finalmente vamos a considerar la unión o el matrimonio de dos seres que no están en el sendero, pero que sin embargo son personas que siguen la marcha de la vida, trabajan, se enriquecen o empobrecen y procrean sin mayor conciencia ni trascendencia. Y también cuestionaríamos cómo se presenta su tipo de trabajo, la unión sexual y sus hijos, todo dentro del plano común y corriente. La fiesta que más celebra el género humano es el matrimonio. Es aquella que representa un motivo de alegría y constituye apropiadamente uno de los motivos principales de la enseñanza de los colegios iniciáticos a través de todos los tiempos y en todas las edades, es decir, el estudio real del matrimonio como un acontecimiento iniciático y lo trascendente que ello representa en la vida del ser, en sus objetivos de evolución.
Y de acuerdo a este contexto superior del matrimonio, dejando de lado esa unión común de dos personas, en el matrimonio, la unión, contacto de dos cosmos que, como decía el maestre, esa era para evolucionar. En la unión matrimonial se da la impregnación magnética, el intercambio de energía y también una elevación energética superior, kundalínica, de acuerdo a la teoría de la hoja Shakti Yoga, es decir, entendida un poco como transmutación de la energía germinal en energía psíquica. El matrimonio entre dos personas que se encuentran dentro del sendero tiene varios matices, siempre y cuando en ellos exista un verdadero propósito de realización, ya que muchas veces, en la mayoría de los casos, el matrimonio llega a significar un alejamiento de las realizaciones del sendero, de las labores de la Magna Fraternitas Universalis. Así tenemos, por ejemplo, el matrimonio de dos hermanos bien dedicados a la institución. Al casarse, comienza, como es natural, bien a tener hijos o a tener determinados trabajos, compromisos en circunstancias sociales. Primero, constituyen un hogar acuariano, término propio de la nueva era. Llega el momento en que los hijos crecen y todo ello va significando un conjunto de circunstancias en las cuales se puede seguir dos caminos. Ocupan una posición estacionaria en la Magna Fraternitas Universalis sin mayor aporte ni trascendencia, o llegan a alejarse de la institución. Pero también existe el otro aspecto, y muy fundamental, cuando en el matrimonio saben ellos tener la inteligencia necesaria, la serenidad, el equilibrio, la seguridad interior de sus objetivos, el anhelo de consagración al ideal, de manera que con estas perspectivas empiezan a constituir un verdadero núcleo irradiante de auténticos principios de la nueva época, y que les permite llegar incluso a campos de un avance mucho mayor y de trascendencia. En el matrimonio de dos seres que están en el sendero, se debería tener en cuenta en primer lugar la conciencia del estado evolutivo, avance iniciático, del servicio a la Magna Fraternitas Universalis, de la realización y comprensión de que en el sendero de cada uno es individual y que al mismo tiempo puede representar una forma compartida, pero que a la vez el sendero deberá girar alrededor del más avanzado de los dos. Todo esto implica sortear una serie de situaciones difíciles, problemáticas de las más diversas, y que esto no disminuya su consagración a la causa, ya que hay etapas sumamente diferentes en la evolución del matrimonio. Uno de los problemas principales es el hábitat. Lo ideal sería que vivan en el seno de la institución, ya sea en los ashrams verdaderamente constituidos como quería el maestre, en las casas, sedes o en las áreas de la institución, para desarrollar planes pilotos de proyección, divulgación de la misión reeducadora de la Magna Fraternitas Universalis hacia el campus social, porque la Magna Fraternitas Universalis pide sacrificios, actividades, responsabilidades, y éstas han de cumplirse para que se cumpla el más alto ideal trazado por el sublime maestre. Porque fíjense muy bien en este trascendental antecedente, cuando el maestre le dijo a la novia de uno de sus discípulos: usted no solamente se va a casar con él, sino también con su misión. Allí está la clave de lo que representa la unión dentro del sendero. Ellos no están casados nada más consigo mismos, sino casados con la misión de cada uno. Esa es la realidad pintada por el maestre,
Lo que no es así, tarde que temprano no marcha. Yo estoy casado contigo, pero tú estás casada con mi misión, independientemente de tener hijos o no tenerlos. Se puede tener un club de hijos o no tener ninguno. Es la cuestión de estar casado con su misión. Es muy difícil que la misión de uno sea la misma misión del otro, pero que casi nunca es ni el mismo estado evolutivo ni la misma misión. Muy difícil, es raro. Tiene que haber una gran adaptación y no estar pensando, pues, como mi esposa me dijo o me propuso tal o cual cosa, yo dejo todo. Solo porque mi esposa me dijo, o el esposo, cuando la mayor de las veces son criterios de posesividad. Entonces, ¿qué consideración a la misión es esa? No se está tomando en cuenta el punto indicado por el maestre. Por esta razón, las parejas que llevan esa norma en un equilibrio con sus deberes conyugales son parejas que llegan a resaltar y a encauzar en la Magna Fraternitas Universalis. Como parejas llegan a tener la máxima representatividad y también un avance real para los dos. Tomemos un ejemplo, el matrimonio de un directivo de la institución, donde consideramos los estudios del hijo de este matrimonio, las múltiples enfermedades de la esposa. Él tiene que estar en su trabajo, en la dirección y trabajos de importancia. El resultado de esto, que el hijo se va a estudiar y que la esposa está por allí cayendo y levantando, pero que si ella estuviera con su familia, como sería lo común, allí tendría un descanso, mejores atenciones, porque ella está enferma. Y se imaginan al miembro de la institución diciendo, bueno, yo me voy porque mi esposa está enferma y tiene que descansar en la casa de su mamá y voy a estar allí 2 meses o 2 años junto a ella. O se imaginan que diga, como mi hijo se va a estudiar a la capital, tengo que ir con él, no puedo abandonarlo. O que la esposa dijera, como mi hijo está fuera de la institución, lejos de nosotros, yo me voy donde está mi hijo, que me necesita mucho, pobrecito, sufrirá, no comerá. Y en esas circunstancias se presentara el padre y dijera, bueno, señores, ustedes me disculpan, pues lo siento mucho, pero como mi esposa ha decidido ir donde está mi hijo, porque yo también soy responsable de su educación, yo segundo a mi esposa y con permiso. ¿Se imaginan eso? ¿Verdad? De tal manera que la misión se ha de cumplir con las más diversas formas y lo demás vendrá por añadidura. O sea, me parece que la clave está dada en una palabra muy interesante. Entrégate al Padre y todo te vendrá por añadidura. Esa es la clave y se relaciona con lo que dice el maestre. Mencionaremos también la otra forma de matrimonio. Los dos son casados. Cada uno ayuda en lo que puede pasivamente. No tienen clara la misión del uno y del otro. Hacen una cosa u otra. Forman un hogar acuariano y no tienen decididamente una preparación al ideal. De manera que hasta cierto punto hay una cosa tibia. No hay la fuerza, la decisión en todo lo que representa un seguir a la misión, sino que entran en ese estado desigual de tibieza. Pero aún en ese estado hay que tomar en cuenta la misión de cada uno y cumplirla.
En cuanto al contacto sexual, hay que tomar en cuenta el papel fundamental que representa el sexo como fuente energética de acuerdo a la teoría del Ojas Shakti, siempre y cuando haya una conciencia del porqué, como lo sugería el maestre. Pero al mismo tiempo cuidarse en el sentido de tener las precauciones, las previsiones necesarias en cuanto a los niños, porque si ellos ven que si tienen muchos niños se complicaría mucho la situación conyugal por las múltiples responsabilidades y atenciones que merecen los hijos, pues entonces más bien observar las leyes naturales para evitar el embarazo en el sentido de un control de las épocas fecundas y de las épocas estériles. No digo que no se tenga hijos o que está bien, pero se necesita ser una pareja bastante evolucionada para que además de educar responsablemente a los hijos, se esté en el sendero primordialmente, y para que se conduzca bien a los niños tiene que ser una pareja muy inteligente. Y eso creo sinceramente que no es la pareja del mundo medio aún en el campo de los iniciados. Cuando se trata de dos hermanos, miembros de la Magna Fraternitas Universalis, que se van a casar y que los dos aman el sendero, mejor es que primero evolucionen, que avancen con una mayor conciencia, entendida como conocimiento, razón de lo que le rodea y de sus responsabilidades, que se den cuenta quiénes son, dónde están y a dónde quieren ir, que se preparen mutuamente en su carácter, en sus decisiones, en su personalidad, entendida como individualidad, que estudien principalmente para que se respete el sendero del otro, se reconozca la misión del otro, porque una cosa es estar de novios y otra cosa es casados. Una vez casados comienzan a surgir otras realidades y responsabilidades que muchas de las veces no se puede manejar, sobre todo por falta de experiencia. Y la mayor parte, atención en esto, muchas parejas que han sido novios muy dedicados a la institución, llega el momento del matrimonio, todo felicidad, ilusión, promesas, se casan y dicen, ahora sí pues nos consagramos del todo a la misión. Y vamos a ver que a los 3, 4 o 5 meses no se les ve más. ¿Por qué? Porque naturalmente hay un cambio de estado en ambos, y como no se han formado lo suficiente con respecto a ambos, después vienen a comunicar las cosas, todos tristes, decepcionados. Por lo cual debería haber una formación larga, entiéndase bien, formación larga que implica muchas cosas. Si no hay prisa de casarse siquiera llegar al primer grado de la iniciación, el Getuls, un estado de conciencia que brinda mayores posibilidades de éxito en el matrimonio, porque el Getuls es el estudiante perfecto. Pero no llegar al matrimonio recién Getuls, sino penetrar en las experiencias del Getuls, en comprender qué significa ese estado evolutivo del hombre, tener una mayor dignidad de la pareja, comprender que cada uno tiene su sendero, su misión, que no se trata de un sendero para dos, en todo caso, son dos senderos en los que se toman en cuenta la misión de cada uno, pero para ello hay que tener la definición de su propia misión, y he allí otro problema, encontrar la misión de cada uno, saber qué misión tengo que desarrollar, saber realmente dónde están parados, pasar diversas etapas y experiencias. No soy partidario de los matrimonios a vapor, de esos que empiezan con un flechazo y ya. Estos matrimonios a vapor casi siempre implican un aprendizaje y circunstancias bastante fuertes que superar. Las etapas mismas de su intimidad sexual tienen también etapas que no pueden ser violentamente cambiadas. Todo es un proceso. Así,
no se puede entrar violentamente a una etapa de continencia sexual, de sublimación, de acuerdo a la hoja Shakti, y luego cambiar violentamente a una actividad sexual. Todo debe hacerse con un conocimiento. También es necesario que se observen cómo actúan alrededor de ellos, cómo tratan sus experiencias, cómo reaccionan ante los diversos problemas. ¿Están equipados de una seguridad interior? ¿Qué hacen ante el fastidio que origina el temperamento de cada uno? Las sorpresas que reciben. Todo ello va otorgando una madurez. Hay que tomar en cuenta la etapa en que vive cada uno, así como también la importancia de la misión de cada uno y las circunstancias que la misión de cada uno en un momento dado implican cuando una misión toma una importancia mayor y prioritaria. Entonces, plegarse y acomodarse a esa circunstancia con alegría, con gusto y satisfacción que cada uno cumpla su misión. Evitar las malas caras y resentimientos, porque si no, cuando su avance más, van a tener más problemas. Porque mientras un ser humano va hacia la cumbre de una realización más, tendrán que venir los problemas, porque tendrá más responsabilidades. Por eso no debería haber prisa. Que el matrimonio sea el producto de una madurez. Pero casi siempre las flechas de Cupido originan el amor de su vida. Se prende el fuego y nos casamos. Como por ejemplo aquel hermano de la Magna Fraternitas Universalis que llegó a la sede de la institución y la primera vez que vio llegar una chica al local y que no era ella de la Magna Fraternitas Universalis, se quedaron mirando los dos. Un flechazo tremendo. Y entonces llegó corriendo a avisarme que había encontrado el amor de su vida. Yo le dije, ¿qué? Y entonces, a pesar de mis protestas, me nombraron padrino. Y con la mínima esperanza de orientarles, acepté contra mi voluntad en el fondo. Y lo sensacional, en ese día se descubrió otras cosas, y que tenía que servir a los suegros bajo amenazas de pistola y bajo una serie de condiciones sumamente contrarias a su estatus de vida, y el resultado del amor de su vida, divorcio inmediato. Entre los 9 primeros peruanos que llegaron conmigo a Caracas rápidamente se casaron, y no sé si fueron capturados o capturaron. El asunto es que de 9 matrimonios, 8 divorcios en menos de un año. Estadística asombrosa que comprueba mis afirmaciones, porque en estos casos y en otros que sucedieron no se considera cómo es la familia, las costumbres, la idiosincrasia, y allí nomás el flechazo. Tiene que haber una preparación previa suficientemente larga para que se den cuenta qué hacen, cómo reaccionan ante las pruebas, ante el fastidio tan común después de los primeros tiempos de ilusión. Cómo ve el uno el triunfo del otro, cómo ve el uno el capricho del otro y qué conciencia tiene de una misión más orientada, más concretizada y afirmada. Todo esto sumamente importante. Es por ello entonces que el matrimonio debe ser un hecho misional, de objetivos superiores, dentro de un esquema iniciático, esquema que implica otros estados de conciencia y de desarrollo del ser. Todo esto en el terreno de la Magna Fraternitas Universalis. La viuda del maestre Reynaud de la Ferrier no resistió que él la dejara en el ashram de Maracay, Venezuela, y él se fuera hacia su gira. Y claro, porque el maestre era precioso humanamente hablando. Ella no alcanzó ni lejanamente a visualizar, a establecer una relación de lo que era el maestre como maestre. Ella solamente vio al hombre hermoso y culto. Ella no realizó ni comprendió que se había casado con la misión del maestre, sino que simplemente se había casado con el doctor Serge Reynaud de la Ferrier.